Bien, hermanos, vamos a prepararnos como siempre para estudiar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 21 del libro de Job. Este capítulo cierra el segundo ciclo de discusiones entre Job y su familia. Entonces, este es un capítulo muy importante porque nosotros vamos a ir viendo cómo el pensamiento de Job ha cambiado desde un primer inicio, cuando llega la enfermedad con él, cuando sus amigos le empiezan a reprochar y él no entiende algunas cosas. Ahora él ha empezado a hablar de cosas que pues no entiende aún en su completo concepto y que quizá no sabemos incluso si se fue a esta vida sin entenderlo, pero él ha hablado de cosas interesantes como que él sabía que su Redentor vivía. Él habló acerca del árbol, cuando el árbol es cortado, dice todavía queda un retoño de él, vuelve a vivir. Él habla y dice, pues yo sé que aunque él me matare, en él esperaré. Entonces empieza a hablar ya no solamente de una doctrina de la retribución, que es lo que se discute ampliamente en este libro. La doctrina de la retribución solamente nos dice, recordemos nosotros, al que hace bien, le va bien, y al que hace mal, le va mal, y todo eso ocurre en esta vida. Entonces para Job, esta doctrina ya no es posible, porque él está experimentando en su propio cuerpo una realidad completamente distinta. Él dice, yo me he portado bien, y yo no merecería que me pasen todas estas cosas, pero al final del día, él va descubriendo cosas tan interesantes como estas que hemos mencionado antes. Así que ahora, en el capítulo 21, Job le va a contestar a Zofar lo que él le dijo. Así que leamos versículo 1 del capítulo 21, dice la escritura. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después de que haya hablado, escarnecer. Vemos aquí la respuesta de Job a Zofar. Él les dice, escúchenme. Ese es un consejo que parece demasiado sencillo, pero que es un consejo muy útil para todos nosotros. A veces nosotros queremos hablar y queremos que nuestra palabra prevalezca por encima de lo que quizá la persona que está necesitando pues dice o declara, pero muchas veces lo que nada más necesitamos es ser escuchados. No sé si a usted le haya pasado esto. A veces apenas llega uno a platicar algo, es que tú deberías hacer esto, deberías hacer el otro, así, particularmente en el género del hombre, con las pláticas con la mujer, es como ocurre. El hombre está, su cerebro programado para dar soluciones. Pasó esto e inmediatamente empieza a trabajar aquí, a trabajar allá, y ya tan pronto como empieza a explicar el problema, uno como hombre usualmente da la respuesta rápida al problema. Y a veces la mujer no quiere eso. A veces la mujer solamente lo que quiere es pues escuchar. Es que pasó esto, pasó aquello. Y a veces te dicen, no quiero que me regañes, o sea, nada más quería decirte que pasó esto. Pero usualmente así actuamos. Y en el caso de Job es lo mismo que él está pidiendo a sus amigos. Escúchenme. Dice, escúchenme. Y que esto sea el consuelo que me dan. Fíjense bien, esta gran cualidad que algunos de nosotros debemos de tener. Vamos nosotros y platicamos nuestro problema con alguien, y llega uno y le dice a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, fíjate que hablé con fulanito y me sentí muy bien. ¿Y qué te dijo? No, nada más le platiqué lo que yo traía. ¿Y cómo ayudó eso? ¿Verdad? ¿Cómo te cambió eso? Bueno, a veces esa es una cualidad que uno puede poseer, es simplemente la capacidad de escuchar. Es algo que uno debe de prestar a las personas. Dice, y esto va a ser el consuelo que ustedes me dan. No estoy pidiendo nada, dice Job, prácticamente, más que ustedes puedan escucharme. No quiero que me escuches, no quiero que me contestes inmediatamente, solamente quiero que tú me escuches. Por eso, no sé si les ha pasado, pero
A veces nosotros de repente nos encontramos con alguien en la calle o nos dice todas las cosas de su vida, todo lo que le ha pasado, y uno pues como ni lo conoce ni sabe quién es, le empiezan a platicar como hilo de media, y ya después regresas y dices tú, oye, pues me quedé en shock de todo lo que me dijo la señora, y la señora se fue feliz, pero se fue feliz porque tú no lo juzgaste. O sea, como tú ni lo conocías, ni lo vas a volver a ver, ni va a volver a saber de ti, y ahora la señora se fue feliz habiéndote contado todos sus problemas. A veces es todo lo que hace falta. Escuchar. Es que me va a decir y no sé qué decir. Pues a lo mejor ni necesitas decir nada, nada más necesitas prestar tu oído. Ojalá haya más gente de esa en este mundo. Job todavía se atreve a ir un poquito más adelante con esto. Dice, toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Muchas veces lo que se nos es dicho a nosotros, pues no es algo que nosotros queremos saber. Ejemplo de eso, cuando nosotros le decimos a los hijos, ¿verdad? Hey, me vas a decir todo lo que pasa en la escuela. Quiero que me tengas a mí la plena confianza de que tú me digas lo que te pasa en la escuela. Pase lo que pase, a mí me dices lo que pasó ahí en la escuela. A veces así como padres les dicen a los hijos. ¿Y qué pasa? Cuando el muchacho tiene un pleito o una discusión con el maestro o algo que no nos gusta, que le pusieron un reporte, viene el muchacho y dice, papá, te voy a decir lo que pasó, pero no te vayas a enojar. No, dime. Pero no te vayas a enojar. Mira, ya me estoy enojando, dice inmediatamente la mamá o el papá. Entonces, termina diciéndole las cosas. Y dice, pero ¿cómo es posible esto y esto y esto y esto? Así somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Tendemos a responder contra lo que no nos gusta. Algo que no nos gusta a nosotros, inmediatamente empieza a subírsenos el calorcito hasta acá, hasta la frente, y la lengua empieza como a moverse rápidamente y queremos decir lo que tengamos que decir en ese momento. Así somos como seres humanos. Y Job y sus amigos habían estado discutiendo estos temas, y era un toma y daca, ¿verdad? Tú me dices esto, yo te contesto esto, tú me dices esto, yo te contesto lo otro, tú me dices, y así estamos. Y Job en este punto del camino, ya más tranquilo, porque ha cambiado la mentalidad de Job de poco a poco, ya más tranquilo les dice, miren, tolérenme. Voy a decir unas cosas, y yo estoy seguro que no van a estar de acuerdo a lo que ustedes piensan. Escuchen. Después de que terminen de escucharme, ahora sí me dicen hasta de lo que no. Pero escúchenme un rato nada más, pónganme atención. Y Job empieza primero a su argumentación de la siguiente manera. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Vamos a parar aquí. Job no tenía problema con ningún hombre. Y aquí hay cosas que a veces nosotros nunca hemos enfrentado esas luchas, pero son las luchas más difíciles. O sea, todo lo que Job sentía no era una preocupación por su vida, no era una preocupación por su salud, no era una preocupación por el dinero que había tenido. No estaba ni siquiera enojado, dice él, por lo que otros han hecho o por lo que otros han tenido. Ese no es su punto. Dice, mi problema, dice, ¿acaso no se ha de angustiar mi espíritu? Mi problema está en la parte espiritual, ¿verdad? Mi problema es que mi alma no encuentra paz. Mi alma, mi ser interior no puede entender y no puede aceptar algunas cosas como esto que ustedes creen y que yo he creído, la doctrina de la retribución, totalmente, que es lo que estamos hablando. Uno ha creído religiosamente que al que se porta bien le va bien, y uno ha creído religiosamente que al que se porta mal le va mal, y ahora que yo estoy enfrentando esto, yo no puedo entender eso. Entonces, hay un punto en la vida del hombre que siente que algo se rompió con Dios.
lo que hoy yo les decía, que es muy importante, ¿no? Venimos nosotros aquí y queremos conectar con Dios. Queremos saber que hoy Dios nos va a hablar. Queremos saber que hoy nosotros vamos a platicar con Dios y nuestra oración va a llegar delante de su presencia. Eso es lo que nosotros como cristianos principalmente buscamos, el poder platicar con Dios. Pero hay veces que esa conexión no se da. Que uno ora a Dios y siente que la oración pues no llegó ni al foco a lo mejor, ¿verdad? Hasta ahí llegó y Dios no escuchó y Dios no respondió y no sabemos hace mucho tiempo de Dios y no sentimos eso que sentíamos antes, no sentimos ese fuego, no sentimos ese calor, ese avivamiento, no sentimos eso que se siente cuando uno conecta con Dios. Y ese tiempo que eso se rompió, entonces Job dice, no, es que mi problema no es un problema de las cosas materiales, no es un problema de la salud que tenga, mi problema es en mi espíritu, que no logro conectar con eso que necesito yo, conectar con eso que necesito yo, estar unido. Dice, mírenme, y espantaos y poner la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temor estremece mi carne. Yo no entiendo estas cosas y yo sé que cuando ustedes escuchan esto que yo les tengo que decir, ustedes se espantan y dicen, ¿cómo es posible que este blasfemo esté hablando todas estas cosas, esté diciendo estas cosas? Y yo a veces cuando trato de entenderlo, pues yo mismo me pregunto, ¿por qué así? Hermanos, hay una grande diferencia entre Job y sus amigos. Sus amigos son ignorantes y Job es ignorante también. Pero los amigos de Job son ignorantes creyendo que saben algo y Job acepta su propia ignorancia. Ese es el problema, ¿verdad? Con muchos cuando practicamos una religión solamente. Me acuerdo yo de una novela de hace años, unos 10 años más o menos, que hacía famosa una frase, le hace falta Jesús. No sé si se acuerdan de esa novela. Y toda la novela se la pasó diciéndole la señora a todos los que se encontraba básicamente esa frase, se hizo muy famosa en su tiempo. Pero la señora nunca le decía cómo encontrar a Jesús, ¿verdad? Ella sabía en su religión, en su forma de practicar su fe, que pues les hacía falta Jesús. Pero ¿cómo se encuentra ese Jesús? ¿Verdad? O sea, si me hace falta, pues dime cómo me puedo servir un poquito más de Jesús. Y a veces la gente solamente lo desestima a uno diciendo, es que es un pecador. Es que pues, te portas mal, por eso te va mal. Es que, y ya, nada más te van relegando y no entienden su propia ignorancia. Bueno, pues sí, soy un pecador, pero dime cómo puedo corregirlo. No te dicen de esa manera. Y acá, en este caso, pasa lo mismo con Job. Él les dice, sí, cierto, o sea, yo no sé, estas cosas que me están pasando, yo no las entiendo. Y él va a explicar por qué él no entiende lo que dice que no entiende en los siguientes versículos. Pone el ejemplo de los impíos. En el versículo 7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y a la cítara saltan y se regocijan. Al son de la flauta pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él?
He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Vamos a parar un momento. Nosotros habíamos escuchado, por ejemplo, a Sofar. Sofar describe las calamidades de los malos. Y es cierto, la palabra de Dios nos dice que no te impacientes a causa de los malignos, porque como la hierba verde serán pronto cortados. Entonces, nosotros vemos la gente que hace grandes males, cómo terminan sus días, ¿verdad? Platicábamos la semana pasada, por ejemplo, de esta gente que fue extraditada y decíamos nosotros, pues ¿cómo hicieron tanto dinero? Pero ahí en su celdita, donde nos pusieron, pues en realidad, ¿qué pueden hacer con todo ese dinero? Nada. Hicieron y luego deshicieron. La gente que dice, no, pues yo ahora me voy de sicario. O sea, no dura ni un año. O sea, es el promedio de la gente que trabaja en eso. No dura ni un año trabajando y ya al año siguiente ya están muertos o están en la cárcel. Son cosas que pasan con los grandes malos. Pero Job ahora dice, ok, vamos a suponer que eso es cierto. Pero ¿qué hay de los malos que no son tan malos? Por ejemplo, de la gente que no quiere nada con Dios. A lo mejor son moralmente buenos, pero no quieren nada con Dios. Yo creo que todos aquí conocemos a gente así, ¿verdad? Gente que, pues, se porta bien, son buenas personas. Y uno a veces ha dicho, yo conozco buenas personas que no van a la iglesia y son buenas personas. Bueno, Job aquí lo reconoce como gente mala. ¿Por qué lo reconoce como gente mala? Porque simplemente ellos dicen, Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? No puede decir, no son malos. Bueno, Job dice que sí son malos. En su opinión, esta gente al rechazar a Dios, automáticamente se pone en contra de Dios y está del lado malo. Y Job habla de ellos. Dice, a ver, bueno, yo, tiene cierta razón Job al explicar todas esas cosas, yo siempre he amado a Dios, siempre le he servido, no porque Dios me vaya a dar a mí, sino porque creo que es lo correcto. Mis hijos cuando hacían sus banquetes, yo les decía, vengan mis hijos, vamos a orar, vamos a hacer un sacrificio por ustedes para que Dios los perdone. Y siempre todo lo que hice yo fue porque yo amaba a Dios, porque yo quería a Dios. Y mírenme cómo estoy. Mírenme cómo estoy enfermo, mírenme cómo perdí todo, perdí mi riqueza, perdí mis hijos, perdí esto, perdí el otro. Yo no entiendo, dice él. Ok, los malos, pues les va como les va, porque son malos. Pero la gente esa, que no teme a Dios, o sea, son malos también, porque ellos dicen, ¿de qué aprovecha que oremos a Dios? No queremos estudiar tu voluntad porque nosotros ya estamos buscando nuestra propia voluntad. Y dice Job, ¿y les va bien? ¿Y les va bien en todo lo que hacen ellos? ¿Cómo está eso? A ver, explíquenme ustedes, ¿cómo está eso? Ellos también son malos, ¿o no? Y dice, y se van a la tumba y descienden ellos muy en paz y hasta les hacen honores. Fíjense, por ejemplo, recientemente murió un periodista del espectáculo, de los chismes. Ya sabrán quién es. Entonces este periodista le dicen, alguien de por ahí le escribe ahí en X o en Twitter, dice, seguramente nos vamos a ver ahí en el infierno. Y todo el mundo, ¿cómo se te atreves? ¿Cómo se te ocurre hablar de una persona, decir que se ve en el infierno, que esto y que el otro? Y les contesta, bueno,
pues esa persona se la pasó hablando mal de la gente todo el tiempo, burlándose de la gente todo el tiempo, y ahora ustedes están ahí haciéndole honores. Ese día, todo el santo día en la televisión, ay, se nos fue, ay, era tan buena gente, ay, en los últimos días era tan inteligente, tan dedicado a su hija, tan tal y tal y tal y tal y tal. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros podemos pensar que esta gente, que en realidad lo que le dijo el otro no estaba tan fuera de la realidad? O sea, todo el tiempo criticaba, decía, ese no tiene talento, esa no canta, esa es tal y tal cosa, y siempre se la pasó, su carrera la hizo hablando mal de las otras personas. Pero el día que se murió, ¡ay! Tan bueno que era, el mejor que era, y todo el santo día hablando de él. Lo cremaron o lo velaron, no me acuerdo qué hicieron con él, y al último hasta le llenaron un teatro de gente para irse a despedir con él. Y Job dice, ¿tiene eso sentido? ¿Es esa la lógica que nosotros deberíamos de tener ante eso? A ver, yo creo en Dios, yo busco y trato de confiar en Dios, y trato de servir a Dios, y trato de honrar a Dios en todas las formas, me porto bien y mírenme cómo estoy. Hasta mis amigos me están dando la espalda, mi esposa se me fue, mis hijos me los mataron, mis vacas se perdieron en una desgracia, todo lo que yo tenía lo perdí. Y estos que hicieron así y deshicieron y tal y cual cosa, vivieron como vivieron, mira cómo hasta se mueren y la gente les hace honores. ¿Qué lógica tiene todo eso? Job está preguntando cosas que él no puede entender, y que a lo mejor ahorita mismo nosotros estamos así, oh, pues sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor cuando nos ponemos a pensar en eso decimos, sí es cierto, lo que Job está diciendo tiene razón. Dice el 17, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Aquí, aunque viene en forma de exclamación, muchos estudiosos dicen que son preguntas retóricas. ¿Cuántas veces se apaga realmente la lámpara de estos impíos? ¿Cuántas veces viene realmente quebranto sobre ellos? ¿Cuántas veces Dios les reparte dolores? Son preguntas para Él. ¿Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberán de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Entonces, a veces las personas en ese tiempo pensaban que lo que no pagaste tú en esta vida, tú te fuiste sin pagar, lo van a pagar tus hijos, ¿verdad? La Biblia así decía en aquel tiempo, que Dios visita a los hijos por la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y Job dice, ¿qué caso tiene? Dice, ¿cómo es esta gente mala, que actuó mal en su vida, que a lo mejor no fue la gran malhechora, pero actuó mal en su vida, cómo esta gente mala disfruta de tantas cosas y luego se va en paz? Y luego, peor aún, para él es inaudito, entonces tú me dices que Dios se desquita con sus hijos. Los hijos están sufriendo por eso. ¿Por qué Dios se va a desquitar con los hijos? Pregunta Job. Y peor aún, ¿qué caso tiene que se desquite con los hijos si el que hizo el malo ni cuenta se dio? O sea, pues hasta está peor. Déjame porto mal yo, al cabo Dios no me va a hacer nada, y entonces Dios se va a desquitar con mis hijos. Pues está bien. O sea, hay que paguen ellos, ¿verdad? Como si yo sacara un préstamo de $1,000,000 y como que ya lo van a pagar mis hijos. Pues está con ganas, ¿verdad? Entonces Job trata de entender todas estas cosas, y Job no haya razonamiento en esto que se está transmitiendo aquí. Dice, ok, Sofar, los malos sufren, ¿sí? Esos van a acabar pronto por la misma vida que están llevando. Matan a uno y al rato los matan a ellos porque así están llevando esa vida. Pero ¿qué de estos? ¿Qué de estos que moralmente son buenos pero son malos? Sabemos nosotros, porque al último no conocen a Dios ni reconocen a Dios.
¿qué hay de estos? Y ya te expliqué. Y luego dicen ustedes, no, que porque van a pagar los hijos. Pues está peor todavía el asunto. O sea, a Job no le cuadra todo este pensamiento que se está dando aquí. A lo mejor muchos de nosotros hemos pensado igual que Job en este sentido. A lo mejor esta es la primera vez que yo pongo en sus mentes estos conceptos, pero a lo mejor también puede ser al revés, que ustedes ya hayan pensado en todo esto que Job ha pensado antes. Porque a los malos les va bien, porque a la gente que no quiere venir a la iglesia le va bien, porque a la gente que no quiere reconocer a Dios le va bien. ¿Qué caso tiene todo esto? Y el versículo 22, vamos a leer desde el versículo 20, perdón. Dice la escritura, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Vamos a pensar en esto que acaba de decir Job. Dice el versículo 20, verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. Job lo que dice es, definitivamente esta gente tiene que pagar por lo que hizo. No puede escaparse de la ira de Dios. Ellos son los que tienen que pagar por lo que han hecho. Para la gente en ese tiempo, pues era algo, ¿y cómo? Uno puede decir, no, pues ya se murió. Si ya se murió, pues ya la libró. Ya no le pasó nada. Dentro de la cosmovisión de ellos, pues ya la libró. ¿Verdad? Que ya se murió y no le pasó nada. Y para muchos de nosotros es así también todavía en nuestro tiempo. ¿Verdad? La gente mala le va bien y ya se murió. Mira, y se murió y no le pasó nada. Y se murió y hasta le fue mejor. A lo mejor nosotros también podemos pensar un poco así como se piensa en ese tiempo o como pensó Job en determinado momento. Pero para Job debe de haber algo más, en su mente debe haber algo más. Él dice, ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría? Job dice, yo no sé cómo está la cosa exactamente. Y de verdad que Job no sabía cómo estaba la cosa. Pero dice, algo tiene que hacer Dios. Algo pasa con Dios, ¿verdad? Dice, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y los gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís que hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos. No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su tumulto estará velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Así que aquí va a terminar esta discusión de Job, diciendo que realmente esto es algo para ellos en este punto de la historia difícil de entender, difícil de interpretar. Dicen, ustedes me dicen esto y no es cierto. O sea, ya vieron ustedes que no es verdad lo que ustedes me están diciendo. Dice, la gente va y los lleva en tumulto, y la gente va y se alegra con ellos, y la gente va y llora. Nosotros lo vemos en el tema de los artistas, especialmente. Se mueren y tenían como 5 mujeres. Ay, pero Dios necesitaba un gran cantante ya para que le cantara las mañanitas o lo que sea, ¿verdad? La gente así dice.
andaban bien mal, pero la gente como que ya dice, ay, Dios lo tenga en su gloria. Así piensa la gente en muchas cosas, en muchos aspectos. Y al final del día, dice, ¿cómo ustedes me consuelan con estas cosas en vano? Pero él habla ahora de cosas que antes no había entendido. Él dice, hay un día de la ira. ¿Sí? Entonces, a partir de ciertos elementos que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios, se empieza a construir, al menos en el ideario de Job, un mundo más allá. Un mundo que Job no había entendido, que no había conocido, pero ahora Job empieza a decir cosas como, yo sé que mi Redentor vive, aunque Él me matare, en Él esperaré. Empieza a hablar de un día de la ira, empieza a hablar de cosas que muy veladamente, y estoy seguro que muchos no entendieron esto. Afortunadamente nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento y ahora nosotros podemos hablar del cielo, podemos hablar del infierno, podemos hablar de la esperanza, de la vida eterna, podemos hablar de las cosas, pero en este punto de lo que nosotros estamos estudiando, todo esto para ellos está velado. Incluso podemos nosotros terminar el capítulo y nos vamos a dar cuenta, bueno, entonces Job, es una pregunta que me pueden hacer después del culto, entonces Job, ¿cómo quedó? O sea, ¿sí creía o no creía? Bueno, Job va avanzando, su mente va avanzando progresivamente en un conocimiento que él no tenía. Y ahora le está llegando a estas nuevas ideas. Y los amigos de Job les molesta mucho esto que Job está diciendo. Vamos a empezar la próxima semana el tercer ciclo de los diálogos entre los amigos de Job y Job. Pero están ellos aprendiendo cosas y Job va acelerando su paso hacia superar esta prueba que está teniendo. Recuerden, hermanos, que las pruebas que nosotros tenemos tienen ese propósito de completar aquellas cosas que nos hacen falta. A Job le faltaban cosas por entender y en este proceso no va a ser diferente para Job. Él va a terminar entendiendo cosas como antes no las veía, cosas como antes no las entendía. Pero yo los invito a todos que nos esforcemos a ir descifrando poco a poco estas migajitas que nos va dejando Job y que capítulo a capítulo nosotros vamos avanzando. Esta es una historia que va por capítulo y nos va explicando pasito por pasito. Uno se puede quedar con la duda hoy, pero poco a poco vamos descubriendo cosas que hasta este punto de la historia la gente de antes de este libro no entendió y no pudo comprender como ahora nosotros lo hacemos. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Esta es la lección de este día. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno. Vamos a buscar el 264, por favor.